Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión que ha sido programada para el día de hoy, por lo cual le cedo la palabra a la señora secretaria.
Buenas tardes, informando que son las 14 horas con 45 minutos y que existe quórum completo para realizar la presente sesión, señora Presidenta. Muchas gracias. Habiendo verificado el quórum, procedemos a la lectura y aprobación de la agenda del día. Cada uno tiene en sus carpetas la agenda para que con la señal acostumbrada me hagan favor de aprobarla si no hay ninguna modificación. Solo de lectura la misma. Punto 1, verificación de quórum, el cual ya se hizo. 2, lectura y aprobación de la agenda del día, que todos tienen a su disposición. 3, aprobación del acta anterior. 4, conocimiento de pruebas de descargo. 5, convocatoria de entrevista pública, fijando día, hora y duración de cada entrevista. 6, documentos para conocimiento de la comisión. 7, asuntos varios. 8, señalamiento de nueva sesión y clausura de la sesión. Muchas gracias. Entonces, continuando con la agenda, siguiente punto sería la aprobación del acta anterior. Perdón. Sí, no hemos aprobado la agenda, entonces con la señal acostumbrada que me puedan aprobar la agenda que fue dada la lectura. Muy buenas tardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos. 15 votos por unanimidad. Muchas gracias. Queda aprobada la agenda. Entonces, el siguiente punto sería aprobación del acta anterior. Todos tienen en su dispositivo móvil el acta digital. Vamos a pedir al equipo que la proyecte, por favor. Está el lugar y fecha, de fecha 13 de marzo de 2026, inició a las 9 horas con 42 minutos, constituidos en el mismo lugar, sala de vista de la Corte Suprema de Justicia, apertura y verificación de quórum. Se encontraban presentes 14 decanos, me parece, sí, 14 comisionados. Están descritos los nombres de 15 comisionados, perdón. Hubo quórum pleno. En el segundo punto se leyó y se aprobó la agenda, aprobándose los puntos relacionados. Tercero, aprobación del acta anterior, se procedió a la revisión y aprobación del acta anterior. Cuarto, se procedió al conocimiento de señalamientos contra los aspirantes, en cada uno de los cuales se abrió el documento que tenía los señalamientos, leyéndose cada uno de ellos y decidiéndose en cada uno por votación si se daba lugar o no lugar a dar recurso a los postulantes para que se pronunciaran al respecto. Y el quinto me parece que está. Luego en el punto quinto se dio a conocer los documentos a la comisión, los documentos ingresados. Y en el punto sexto se procedió a conocer asuntos varios, modificando el cronograma debido a la necesidad de adaptar las fechas que venían en las actividades subsiguientes. Luego en el punto séptimo se dio cierre a la sesión y se señaló una nueva convocatoria para el día martes 24 de marzo de 2026 a las 14 horas, sesión en la que nos encontramos en este momento solamente. Muchas gracias. Entonces, habiendo visto pues un resumen del acta que cada quien tiene en sus carpetas, someto a consideración y aprobación la misma con la señal acostumbrada. Por favor. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos. Muchas gracias. Queda aprobado entonces. El siguiente punto sería entregar conocimiento de las pruebas de descargo.
Bueno, entonces nos encontramos en el cuarto punto. En este punto, si ustedes ven en cada una de las carpetas que ustedes tienen, hay un resumen de los argumentos que cada uno de los aspirantes ha presentado, como de su memorial, las pruebas de descargo, e igualmente en el resumen está también los argumentos del señalamiento y las pruebas del señalamiento. Igualmente en las computadoras tienen ustedes escaneado por completo el memorial, las pruebas de descargo, e igualmente vamos a abrir la caja y le vamos a pedir a los compañeros que nos apoyen, por favor, para tener el documento original, para que desee tenerlo a la vista. El documento en original, pues aquí igualmente lo vamos a tener. El procedimiento, la señora secretaria nos va a hacer favor de leer cada uno de los resúmenes de los aspirantes con las pruebas de descargo que se presentaron, y quiero pues someter entonces a consideración y aprobación de ustedes que luego de la lectura se tenga entonces por recibidas las pruebas de descargo como los argumentos, para que cada uno de los comisionados en el momento oportuno pues hagan su análisis y evaluación correspondiente, para que ya podamos proceder a revisar cada uno de los argumentos. Entonces, con la señal acostumbrada, quisiera que me aprobaran este procedimiento para poder continuar con la revisión de cada postulante y los señalamientos y pruebas de descargo. Por favor, con la señal acostumbrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos. Muchas gracias. Entonces, teniendo claro el procedimiento, les solicito a los compañeros nos entreguen los expedientes originales y procedamos en ponerlo en pantalla, el primer señalamiento y los argumentos. Este es el postulante número 4, Walter Brenner Vázquez Gómez, impugnación presentada por el señor Mauricio Rolando Izquierdo Ávila. Para adelantar en este caso, el impugnante Mauricio Rolando Izquierdo Ávila. Trasladamos la USB al equipo, copia al señor prosecretario. El señor Mauricio Rolando Izquierdo Ávila solicitó declarar no idóneo al aspirante Walter Brenner Vázquez Gómez por los hechos que ya fueron señalados al momento de la verificación de la impugnación. Los argumentos en este caso del aspirante se resumen en realizar un cuestionamiento sobre la idoneidad del denunciante, el ataque a la presunción de inocencia y situación jurídica del postulante, aclara que la tacha se basa en una certificación de lo conducente, un aviso judicial para investigar, pero no en una condena. Subraya que no tiene ninguna sentencia penal condenatoria firme. Según la Constitución y tratados internacionales, sigue siendo inocente. El proceso se encuentra en una etapa preliminar en el Ministerio Público. No hay una acusación formal ni auto de procesamiento. Indica que él mismo se presentó voluntariamente a declarar al establecer los hechos demostrando buena fe. En defensa del ejercicio profesional de la función notarial, la tacha cuestionada la autorización de un acta de asamblea de accionistas de 2017. El postulante afirma que actuó bajo el requerimiento del representante legal de la entidad y que en ese momento estaba en pleno goce de sus facultades como notario. Argumenta que el notario solo da fe de lo que ocurre en la asamblea, pero no es responsable de las decisiones internas de los accionistas y de sus conflictos mercantiles. El acta no ha sido declarada nula por ningún tribunal civil o mercantil. La honorabilidad y probidad presenta constancias del Tribunal Supremo Electoral que demuestran que está en pleno goce de sus derechos ciudadanos. El concepto de honorabilidad argumenta que la honorabilidad debe medirse con criterios objetivos y no por simples señalamientos o procesos judiciales.
pendientes que no han llegado a una conclusión. Advierte que aceptar tachas basadas solo en denuncias sin resolver crea un precedente peligroso donde cualquiera podría descalificar a un candidato profesional solo con presentar una querella. Como prueba de descargo, presenta una copia de evaluación del ciudadano Mauricio Rolando Izquierdo Ávila, también una copia de la rectificación de la evaluación practicada, la copia del acta faccionada por el Ministerio Público de la Fiscalía de Casos Especiales que contiene declaración informativa del presentado, copia del escrito ante la Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público que contiene solicitud de desestimación y archivo de la certificación de lo conducente, señalando que fue porque actuó como notario ejerciendo función notarial, copia del escrito presentado ante la Fiscalía de Casos Especiales en el que se apersona la investigación y hace presentación espontánea pidiendo copias completas del expediente, copia del escrito presentado al Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia, donde consta que se apersonó la carpeta judicial que controla la investigación de la certificación de lo conducente y solicita que se le dé derecho a ejercer defensa al respecto, solicitando intervención en una audiencia de discrepancia y avances de la investigación y solicitando intervención en audiencia de discusión de procedencia de declaración de anticipo de prueba. 7. Copia de una razón que se asienta dentro de la carpeta judicial ya relacionada en el Juzgado Séptimo, en la que se hace constar que Walter Brenner Vázquez Gómez, indicando que se apersona como sindicado dentro de la carpeta judicial quien desea someterse a la persecución penal que pudiera ejercitarse de manera voluntaria y asimismo solicita que se le dé intervención como sindicado para la audiencia que se encuentra programada. Solicita también copia simple de las actuaciones, por lo que se le hace entrega a la misma. 8. Constancia extendida por la Dirección General de Registros Ciudadanos, en donde consta que Walter Brenner Vázquez Gómez se encuentra vigente y que goza de sus derechos políticos. 9. Constancia extendida por el Archivo General de Protocolos, en el que se establece que no ha sido inhabilitado al ejercicio de la profesión notarial. 10. Impresión de una sentencia de apelación de sentencia de amparo en la Corte de Constitucionalidad en que se niega un amparo solicitado por Mauricio Rolando Izquierdo Ávila contra el Registrador Mercantil General de la República, incluyéndose la resolución del 22 de abril de 2025 en el que se resuelve sin lugar una solicitud de aclaración. 11. Impresión de una sentencia de apelación de sentencia de amparo de fecha 7 de agosto de 2007 en el que la Corte de Constitucionalidad confirma la sentencia venida en grado, incluyéndose la resolución del 29 de noviembre de 2007, resolviendo sin lugar una solicitud de aclaración. Eso sería el resumen, señora Presidenta. Muchas gracias. Entonces, voy a someter a consideración y aprobación de los presentes que se tenga por recibidos el memorial y los medios de prueba presentados por el postulante Walter Bremen Vázquez Gómez, con el objeto de que cada comisionado haga su evaluación o análisis en el momento oportuno. Con la señal acostumbrada, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos. Por unanimidad, señora Presidenta. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente señalamiento. Con razón al postulante 006 Henry Alejandro Elías Wilson, de la impugnación presentada por Juan Pablo Muñoz Elías. Procedemos a la apertura del documento. Henry Alejandro Elías Wilson. Muy bien, en la razón de recepción se hace constar que el postulante presentó solo un memorial USB por los 3 señalamientos presentados en su contra. Señora Presidenta, en ese caso solicitaría autorización
para que se conozcan las 3 impugnaciones del aspirante 006, Henry Alejandro Elías Wilson, que serían los señalamientos presentados por Juan Pablo Muñoz Elías, José Mario López Iscoy, Ok, en el primer señalamiento presentado por Juan Pablo Muñoz Elías se pronuncia con relación a 2 objeciones. 4. Ok, son... ¿Vale? Ok, en uno son 3 señalamientos presentados por Juan Pablo Muñoz. Tres señalamientos juntos. O sea, es uno de él. No, pero José Mario son 2 y luego esos 3 presentan uno son 3. Así están individualizados, pero en el mismo número. Pues ahí lo vas decidiendo. Ok, aquí está individualizado en el resumen. Individualizado, pero se me puede Conocemos entonces los 3 señalamientos. Sí, autorizado, señora secretaria. Entonces, se hace ver que aquí están los memoriales por si lo quieren tener a la vista cualquiera de los comisionados. Él presentó solo un memorial donde hace relación a los 3 señalamientos, que uno es por varias personas y el otro es por una persona, pero están dentro del mismo memorial. Lo único que viene junto es el USB. Ok, solo aclarando, son 3 documentos presentados de forma independiente y lo que viene junto es la misma USB, entonces sí podemos ser por separado. Sí, perdón. Entonces, en este caso procede a conocer el señalamiento hecho por Juan Pablo Muñoz Elías y el descargo presentado por Henry Alejandro Elías Wilson. En este caso, el resumen de los señalamientos son nexos con Gustavo Alejos Cámara, desnaturalización de la función judicial, intento por debilitar el sistema de justicia, acciones conjuntas para la impunidad. Los medios de comprobación fueron analizados al momento de la admisión de la impugnación. Los argumentos del postulante con relación a ellos son: nexos con Gustavo Alejos Cámara, señaló el aspirante de intentar influir ilegalmente en la comisión de postulación para la integración de las altas cortes a través de Gustavo Alejos. El postulante argumentó que esta acusación carece de fundamento, ya que un juez pesquisidor determinó la inexistencia de hechos delictivos y la Corte Suprema de Justicia resolvió que no ha lugar a la formación de causa, decisión confirmada por la Corte de Constitucionalidad. Relacionada a la segunda objeción de naturalización de la ley contra el femicidio, el denunciante cuestionó el desempeño del aspirante como magistrado de sala de femicidio. El aspirante respondió que esta objeción no tiene sustento fáctico ni jurídico, señalando que se basa únicamente en recortes de prensa y que sus fallos están protegidos por el principio de independencia judicial establecido en la Constitución. La tercera objeción se refiere al debilitamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos. Se le acusó de accionar políticamente para destituir al entonces procurador Jordán Rojas Andrade. El aspirante aclaró que no hubo persecución política, sino una acción penal por incumplimiento de deberes relacionado con la falta de protección a su hija menor de edad, caso que resultó en una sentencia condenatoria contra la entonces procuradora adjunta. Cuarta objeción, acciones para frenar la lucha contra la corrupción. Se señaló al aspirante de actuar conjuntamente con actores interesados en debilitar el Estado de Derecho en Guatemala. El postulante calificó estos señalamientos como hechos simulados y carentes de prueba, afirmando que el denunciante utiliza recortes de prensa de forma malintencionada para tergiversar. En este caso, como medios de comprobación,
presenta copia de la resolución proferida por el Pleno de la Corte Suprema, en la que declara sin lugar las diligencias de antejuicio promovidas por el Ministerio Público no al lugar a la formación de causa contra Henry Alejandro Elías Wilson en su calidad de magistrado de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, delitos de femicidio y otra forma de violencia contra la mujer. Copia simple de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, que resolvió por unanimidad de negar el amparo solicitado por el Ministerio Público contra la Corte Suprema de Justicia. Esas serían las pruebas de descargo de este primer señalamiento, señora Presidenta. Muchas gracias. Se somete a consideración y aprobación de los presentes que se tiene por recibido el memorial y medios de prueba presentados por el postulante Henry Alejandro Elías Wilson, con el objeto de que cada comisionado haga su evaluación y análisis en el momento oportuno con la señal acostumbrada, por favor. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos. Por unanimidad, señora Presidenta. Muchas gracias. Continuamos. En este caso también es en contra el impugnante 006, Henry Alejandro Elías Wilson. El impugnante es José Mario López Iscoy. La nota viene con el mismo señalamiento, que contiene una sola memoria USB, por lo que se procede a la apertura y a la verificación del contenido de la memoria antes entregada. El impugnante señaló falta de idoneidad, capacidad y reconocieron honorabilidad basados en su actuación como magistrado de la Corte de Apelaciones del ramo penal de delitos de femicidio. Por resoluciones en materias ajenas a su competencia, beneficiando a figuras señaladas de corrupción y redes ilícitas. Los medios de comprobación fueron verificados al momento de la admisión de la impugnación y en su defensa el postulante señala que la exhibición personal a favor de José Efraín Ríos Montt se otorgó una exhibición personal que permitió al acusado por genocidio permanecer en un hospital privado en lugar de ser trasladado al hospital militar. El aspirante responde que argumenta que la resolución se basó en el estado crítico de salud del procesado de 89 años en ese momento y en dictámenes del INASIF que recomendaban su hospitalización para garantizar su derecho a la vida y a la salud. Un amparo para impedir el traslado de Mario Ruano San José. Se cuestiona el otorgamiento de un amparo provisional que detuvo el traslado de un procesado vinculado al caso Bufete de la Impunidad de un centro hospitalario a una prisión. La respuesta del aspirante indica que la resolución fue dictada por la Sala Constituyente Tribunal de Amparo de forma colegiada. Explica que el amparo buscaba proteger la integridad física del sujeto ante informes que sugerían riesgos en el centro carcelario de destino. Amparo a favor de Gustavo Alejos Cámara. La objeción refiere que se favoreció al procesado en el caso negociantes de la salud para evitar su ingreso a un centro de prisión preventiva. La respuesta del aspirante afirma que la sala actuó conforme al derecho al analizar las condiciones de salud del solicitante y que sus resoluciones son actos jurisdiccionales que no implican una conducta ética reprochable, sino el ejercicio de la judicatura. Amparo a favor de Blanca Stalin David. Se señala una resolución que benefició a la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia en un proceso penal en su contra. El aspirante responde que sostiene que la decisión fue técnica y legal fundamentada en la jerarquía normativa y el debido proceso, rechazando que exista una falta de idoneidad por el contenido de sus fallos judiciales. Como pruebas de descargo presenta la copia simple del Acuerdo 46-2006 de la Corte Suprema de Justicia, el Acuerdo 29-2004, que correspondía al Centro Administrativo de Gestión Penal, la recepción, registro y distribución inmediata y equitativa de los amparos, que corresponde a conocer a las salas de Corte de Apelaciones del ramo penal con sede en la capital, que era el acuerdo que regía el momento que fueron asignados a la sala de apelaciones de la cual era magistrado, de las acciones constitucionales a las cuales el denunciante hace referencia y es el único elemento de descargo que presenta, señora Presidenta.
Muchas gracias. Se somete a consideración de los presentes que se tengan por recibido el memorial y medios de prueba antes individualizados presentados por el postulante Henry Alejandro Elías Wilson, con el objeto de que cada comisionado haga su evaluación análisis en el momento oportuno con la señal acostumbrada, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 votos. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Continuamos. La siguiente impugnación es contra el aspirante 006, Henry Alejandro Elías Wilson. La impugnación fue presentada por William Pérez García, Rocael López de León y Jacqueline Gale y Cal. Los argumentos del señalamiento son falta de idoneidad, independencia y honorabilidad. Los medios de comprobación en que se basa la objeción o la impugnación, fueron leídos en la reunión anterior. El aspirante se pronuncia al momento de su descargo de la siguiente forma: inexistencia de hechos delictivos. El aspirante aclara que el Ministerio Público planteó una solicitud de antejuicio en su contra por estos hechos. Informa que el juez pesquisidor designado para el caso recomendó no dar lugar a la formación de causa tras analizar las pruebas. Resolución de la Corte Suprema de Justicia. Mediante resolución de 21 de julio de 2021 declaró oficialmente no dar lugar a la formación de causa contra Henry Alejandro Elías Wilson. Esta decisión implica que el órgano competente determinó que no existían fundamentos suficientes para retirar su inmunidad ni para considerar que los hechos constituían un delito. Confirmación de la Corte de Constitucionalidad. Ante las impugnaciones presentadas contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad confirmó la decisión dejando firme el fallo a favor del aspirante. Cuestionamiento de las pruebas. El aspirante argumenta que los objetores utilizan información documentada que en realidad son recortes de prensa o informes preliminares de la FECI que ya fueron desestimados por los tribunales superiores. Sostiene que presentar hechos que ya fueron juzgados y declarados sin lugar atenta contra el principio de presunción de inocencia y seguridad jurídica. Como prueba de descargo presenta la copia de la resolución de 28 de julio de 2021 de la Corte Suprema de Justicia que declara sin lugar las diligencias de antejuicio promovidas por la FECI. La copia simple de la resolución de 2 de febrero de 2022 de la Corte de Constitucionalidad en la que denegó el amparo solicitado por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI. Eso sería el resumen, señora Presidenta. Muchas gracias. Se somete a consideración y aprobación de los presentes que se tiene por recibido el memorial y medios de prueba presentados por el postulante Henry Alejandro Elías Wilson con el objeto de que cada comisionado haga su evaluación y análisis en el momento oportuno con la señal acostumbrada, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 votos. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Continuamos. En este caso sería el conocimiento de pruebas de descargo del postulante 008 Marco Antonio Cortés Cis. La impugnación fue presentada por el señor Ulises Robert Dávila. Los argumentos para entregarle al equipo, por favor. Los argumentos bajo los cuales se presentó la impugnación es que existen antecedentes, actuaciones y circunstancias que deben ser analizadas para determinar si cumple con los requisitos de honorabilidad, idoneidad y capacidad, señalando que él fue objeto de un proceso penal y luego de agotarse las etapas del proceso, el caso fue sometido a juicio, debate oral y público, quedando evidencia de diversas irregularidades y falsificaciones, por lo que fue absuelto en el año 2015.
Muy en este caso, los argumentos del aspirante a manera de descargo son desconocimiento y falta de pruebas. El candidato aclara que en su momento se excusó de conocer el caso por dudas sobre su imparcialidad y que el expediente fue trasladado a Villanueva. Señala que DEL no aporta pruebas de las supuestas falsificaciones ni identifica a los miembros de la estructura mencionada. Inexistencia de sanciones vigentes. Respecto a la sanción de 2010, el candidato presenta una constancia de carencia de sanciones extendida el 30 de enero de 2026. Argumenta que según la ley orgánica del Ministerio Público y el pacto colectivo, las sanciones prescriben o se rehabilitan después de cierto tiempo, 3 meses en caso de amonestación, por lo que su récord actual está limpio. Presunción de inocencia. Sostiene que las acusaciones de DEN son incompletas, se alejan de la verdad y violan su derecho constitucional de presunción de inocencia. Presenta como prueba de descargo la constancia de carencia de sanciones extendida por el Ministerio Público, copia simple del oficio suscrita por la agente fiscal de la Fiscalía Fiscal de Villanueva, presunciones legales y humanas. Se resume, señora presidenta. Muchas gracias. Se somete a consideración y aprobación de los presentes que se tiene por recibido el memorial y medios de prueba presentados por el postulante Marco Antonio Cortés Cid, con el objeto de que cada comisionado haga su evaluación y análisis en el momento oportuno con la señal acostumbrada, por favor. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Continuamos. Siguiente señalamiento corresponde al aspirante 022, José Manuel Quinto Martínez. La impugnante, la señora Selma Elizabeth Rodríguez García y el señor Nelson Adolfo Chanchabac Camey. Los argumentos del señalamiento es la actuación profesional en favor de condenado por triple homicidio, señalando que el postulante intervino activamente en la defensa técnica de Byron Humberto Vargas Sosa, condenado a 90 años de prisión inconmutables por el asesinato de 3 adolescentes. También una actuación profesional en favor del ex mandatario condenado por lavado de dinero. Entrego el caso. Señalando vinculación profesional de José Manuel Quinto Martínez con la defensa de Alfonso Antonio Portillo Cabrera, expresidente de la República, que fue condenado en Estados Unidos por conspiración para el lavado. Los medios de comprobación fueron analizados al momento de admitir la impugnación presentada en contra del aspirante y en su defensa el aspirante manifiesta: ante el cuestionamiento de la reconocida honorabilidad por nexos políticos, el primer argumento sostiene que el postulante no cumple con el requisito constitucional de reconocida honorabilidad debido a su supuesta vinculación con estructuras políticas o grupos de poder. Los objetores argumentan que estas relaciones comprometerían su independencia e imparcialidad en caso de llegar a dirigir el Ministerio Público, sugiriendo que su nombramiento respondería a intereses externos y no al mérito profesional o ético. También la falta de idoneidad y capacidad por desempeño previo. El segundo argumento se centra en cuestionar la idoneidad y capacidad del aspirante para el cargo de fiscal general. Los señalamientos indican que, debido a actuaciones basadas en el ejercicio de su profesión o cargos públicos anteriores, específicamente mencionado su gestión como director general del sistema penitenciario, el postulante no posee el perfil técnico ni ético necesario. Se argumenta que existen dudas sobre su integridad en el manejo de la gestión pública, que lo inhabilitarían para liderar la persecución penal en el país. En este caso, no hay argumentos de esto.
¿Qué le hace con esa relación de penal del programa? Ok, en este caso el postulante presenta como pruebas de descargo el memorial que acredita que el abogado Quinto Martínez compareció en un proceso específicamente para ejercer la defensa técnica de Esteban Bolvito Pérez. La resolución del Tribunal Primero de Sentencia Penal que admite y toma nota de la calidad de abogado defensor de Esteban Bolvito Pérez. La cédula de notificación, documento oficial que confirma la notificación al abogado en su calidad de defensor del señor Bolvito Pérez. La resolución judicial que hace constar que la defensa técnica de otro procesado, Byron Humberto Vargas Sosa, era ejercida por un abogado distinto, Luis Alfredo Vázquez Menéndez. La cédula de notificación reitera la notificación al interponente bajo la misma calidad de defensor de Esteban Bolvito Pérez. Sentencia de segundo grado de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones que confirma 3 puntos vitales. El abogado Quinto Martínez defendía a Esteban Bolvito Pérez, mientras que Luis Alfredo Vázquez defendía a Byron Vargas Sosa. Esteban Bolvito Pérez fue absuelto por los delitos de asesinato en primera instancia. Se declaró improcedente el recurso del Ministerio Público y se ordenó la libertad inmediata de Bolvito Pérez. Prueba de descargo respecto al segundo señalamiento, documentación de información pública, páginas web, documento adjunto que contiene el registro de noticias de información pública, donde se acredita que la defensa del licenciado Alfonso Antonio Portillo Cabrera fue ejercida por el abogado Telésforo Guerracán, desvirtuando la participación de la persona del postulante como defensor en dicha causa. Referencia de acta de diligencia en Río Hondo, Zacapa. Prueba técnica establece que su intervención profesional se limitó exclusivamente a una diligencia de allanamiento, inspección y registro de un inmueble en la aldea Santa Cruz, Río Hondo. Se hace énfasis en que esta diligencia es ajena y no fue ordenada ante la causa penal señalada. Análisis documental del acta de audiencia de 26 de febrero de 2010, copia simple del acta dictada por el juzgado quinto de primera instancia penal, presentada originalmente por los interponentes de la tacha, utilizada como prueba de descargo para demostrar a acreditación de terceros, que en la página 1 de dicho documento consta que el sujeto procesal estaba representado por el abogado Telésforo Guerracán. B. Inexistencia de firma, que en la parte final del documento, ratificada, aceptada y firmada, no aparece el nombre ni la firma de su persona, lo cual es jurídicamente imposible si se pretende sostener que ejerció la defensa técnica en esa audiencia. 4. Impugnación de validez de la prueba de tacha. Se presenta como argumento de descargo la falta de idoneidad y la posible alteración del documento ofrecido por los señores Rodríguez García y Chanchavaca May, al ser un documento incompleto que no contiene las firmas de todos los que supuestamente intervinieron, violando el artículo 16c de las normas internas de la comisión. No hay documentos adjuntos. Perdón. Disculpe, hasta ahí te sí. Muchas gracias. Someto a consideración y aprobación de los presentes que se tiene por recibido el memorial y medios de prueba presentados por el postulante José Manuel Quinto Martínez, con el objeto que cada comisionado haga su evaluación y análisis en el momento oportuno con la señal acostumbrada, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 votos. Aprobado por unanimidad. La siguiente impugnación es contra el postulante 024, Carlos Humberto Rivera Carrillo. La impugnación fue presentada por Eugenio Enrique Niza Perén por falta de idoneidad y reconocida honorabilidad. En relación al caso Comisiones Paralelas 2020, refiriendo reuniones con el operador político Gustavo Alejos Cámara para manipular el proceso de elección de corte mediante un sistema de apadrinamiento.
Las pruebas por las cuales fue admitida la objeción fueron referidas en el momento respectivo. Los argumentos del aspirante van a ser reflejados ahorita en la pantalla. Se resume en lo siguiente. El señalamiento se funda exclusivamente en menciones contenidas en A. El informe preliminar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, el artículo periodístico de EP Investiga, que reproduce la misma información del informe de la FESI, señalando que el informe de FESI 2020 es un documento de hallazgos preliminares de una investigación que nunca derivó en acusación formal ni proceso penal en su contra. No existe a la fecha ningún proceso penal abierto, imputación, acusación ni sentencia en su contra relacionada con el caso Comisiones Paralelas 2020. Ni por este ni por ningún otro motivo, a pesar de que desde febrero de 2020 y noviembre de 2023, a pesar de que la información era de conocimiento público desde febrero de 2020 y noviembre de 2023, el Congreso de la República lo eligió magistrado de la Corte Suprema de Justicia como vocal 12, cargo que ejerció hasta la conclusión del periodo 2019-2024, sin que se le formulara impedimento alguno ni se iniciara investigación penal. No presenta pruebas de descargo. Muchas gracias. Se somete a consideración y aprobación de los presentes que se tenga por recibido el memorial presentado por el postulante Carlos Humberto Rivera Carrillo, con el objeto que cada comisionado haga su evaluación y análisis en el momento oportuno con la señal acostumbrada, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos. Aprobado por unanimidad. El siguiente señalamiento es contra la aspirante 035 María Consuelo Porras Argueta de Porres, presentada por el impugnante Sergio Joel Moratalla de León. Bien, los argumentos del señalamiento se basaban en vulneración al ejercicio de la defensa de la autonomía universitaria, vulneración al derecho de reunión y manifestación, vulneración al derecho de asociación, abuso de autoridad. Los medios de comprobación fueron analizados al momento de admitir para su trámite la impugnación presentada. Cuando sale la coli. Los argumentos presentados por la aspirante se resumen de la siguiente manera. Rechazo liminal y cumplimiento de perfil. La postulante solicita que los señalamientos sean rechazados de inmediato, basándose en lo siguiente. Incumplimiento del artículo 16 argumenta que las objeciones no son claras ni concisas y aparecen de medios de comprobación fehacientes, limitándose en gran medida a publicaciones de prensa o enlaces electrónicos sin sustento. Validación previa. Sostiene que su honorabilidad e idoneidad ya fueron acreditadas y validadas por la propia comisión al haber superado la fase de revisión de expedientes y aparecer en la lista oficial publicada en el Diario de Centroamérica. Derecho a la postulación. Defiende su derecho legítimo a la reelección, según el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual solo podría limitarse mediante una sentencia firme y ejecutorial, la cual no existe. 2. Respuesta a objeciones específicas de supuesta vulneración a la autonomía universitaria. Falta de sustento. Indica que el señalamiento es vago, solo una página, y no explica cómo su actuación como fiscal general vulneró dicha autonomía. Función institucional. Defiende que el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de investigar delitos de acción pública y que el ejercicio legal de esa función no puede considerarse un impedimento personal. Reserva judicial. Recalca que el proceso penal aludido está en manos de un juez
y bajo reserva, por lo que la Comisión no puede actuar como una instancia revisora de decisiones judiciales. Supuesta vulneración al derecho de reunión y manifestación. Deficiencia probatoria. Argumenta que el objetante no incorporó medios de prueba que demuestren una participación directa de la aspirante en la restricción de esos derechos. Improcedencia. Señala que el objetante pretende que la Comisión actúe como un juez penal para calificar delitos, lo cual excede sus facultades administrativas. Supuesta vulneración al derecho de asociación, inexistencia de participación. Reitera que no se describen circunstancias de tiempo, modo y lugar que la vinculen con una afectación a este derecho. Uso de redes sociales. Critica que el impedimento se basa en publicaciones de redes sociales y copias parciales que no constituyen prueba legal de falta de idoneidad. Supuesto abuso de autoridad, carencia de sentencia. Subraya que para llegar a un delito como el abuso de autoridad debe existir una condena judicial. Al no haber procesos penales en su contra, la presunción de inocencia prevalece. Como prueba de descargo, presenta una publicación del Diario de Centroamérica que contiene nombres de las personas que han sido incluidas en la nómina de participantes en el proceso de selección. Constancia de carencia de antecedentes penales, constancia de carencia de antecedentes policiales. No le aparece registro de haber sido declarada como responsable de violación de derechos humanos emitida por el Procurador de Derechos Humanos. Falta, eso sería el resumen, los medios de descargo con relación a esta impugnación. Muchas gracias. Se somete a consideración y aprobación de los presentes que se tiene por recibido el memorial y medios de prueba presentados por la postulante María Consuelo Porras Argueta de Porres, con el objeto que cada comisionado haga su evaluación o análisis en el momento oportuno con la señal acostumbrada, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos. Solemnidad. Muchas gracias. Continuamos. Correcto. En contra de el expediente 035, María Consuelo Porras Argueta de Porres, presentada la impugnación por Andrea María Reyes Ceseña, señalando que la tesis doctoral de la postulante que presentó para obtener el grado de académico cuenta con errores graves que la universidad debió observar. Por ejemplo, que varios capítulos son copias idénticas de la tesis de la licenciatura de Benigno Ramírez Choc, por lo que es evidente plagio académico, por lo que la aspirante no es una persona idónea ni capaz para ostentar cargo de fiscal general. Los medios que sustentan la impugnación fueron analizados al momento de admitir la misma y los argumentos del aspirante con relación a esta impugnación señala: la postulante sostiene que la objetante Andrea María Reyes Ceseña no tiene el derecho legal para reclamar un supuesto plagio. Según la Ley de Derechos de Autor, este derecho pertenece únicamente al autor original, Benigno Ramírez Choc, o sus herederos. Al no haber una denuncia de los afectados directos, el señalamiento carece de base legal. Argumenta que la comisión de postulación no es tribunal. Determinar si existe un plagio es facultad exclusiva de los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, no existe una sentencia firme y ejecutoriada que demuestre el ilícito. Darle valor a opiniones personales sin una sentencia previa violaría el debido proceso y la presunción de inocencia. Reitera que su trabajo de tesis ya superó 2 filtros institucionales definitivos. Filtro académico: la Universidad Mariano Gálvez auditó y aprobó el trabajo bajo sus propios estándares para otorgar el título de doctora. Filtro de derechos humanos: la resolución de la PDH ya descartó violaciones a la verdad, justicia y paz por esos mismos hechos. Como prueba de descargo, presenta: 1. Notificación de la PDH, fotocopia legalizada y oficio enviado por la Procuradora Adjunta María Consuelo Porras. Informa sobre el inicio de expediente 7109-2021 tras una denuncia de Marco Vinicio Mejía Dávila de presunta violación de derechos humanos. 2. Resolución de la PDH, fotocopia legalizada de la resolución final del expediente 7109
2021, en donde el Procurador de los Derechos Humanos establece que tras la investigación no existen razones suficientes para declarar la violación de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la paz en relación con la tesis doctoral. 3. Enmienda de resolución de la PDH. Fotocopia legalizada que corrige la introducción de la resolución anterior. Aclara que la denuncia original refería específicamente a la presunta violación del derecho humano a la cultura y la ciencia, manteniendo vigente el resto de la decisión, la no violación de derechos. 4. Publicación del diario oficial, hoja del diario de Centroamérica, donde consta el listado oficial de candidatos a fiscal general, periodo 2026-2030. Con esto la postulante acredita que ya fue admitida legalmente en el proceso actual. Punto 5. Presunciones legales y humanas. Argumento de cierre donde solicita que de todos los hechos y documentos comprobados anteriormente la comisión derive lógicamente su idoneidad y la improcedencia del señalamiento de impedimento. Ese es el resumen, señora Presidenta. Muchas gracias. Someto a consideración y aprobación de los presentes. Se tiene que tener por recibido el memorial y medios de prueba presentados por la postulante María Consuelo Porras Argueta de Porres, con el objeto que cada comisionado haga su evaluación o análisis en el momento oportuno con la señal acostumbrada, por favor. Es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 votos. 14 votos. Por favor, decano Ruano. Gracias, señora Presidente. Solo dejar constancia que no emití voto en relación a esta prueba de descargo, tomando en cuenta que al momento de conocer el señalamiento también me abstuve, tomando en cuenta los principios de objetividad y transparencia que señala la Ley de Comisiones de Postulación y por ser el representante de la institución que tiene relación con este señalamiento. Se toma nota de lo manifestado, señor decano. Continuamos, por favor. Chicas, oye. El siguiente descargo es de María Consuelo Porras Argueta, expediente 035, a la impugnación presentada por José Alberto Cardona. Los argumentos del impugnante es que la postulante carece de idoneidad, honorabilidad, independencia e imparcialidad, señalando reestructuración y debilitamiento de las fiscalías especializadas de la corrupción. Que ha permitido prácticas de litigio malicioso en fiscales del Ministerio Público, la imposición de sanciones y medidas restrictivas internacionales por parte de la Unión Europea, criminalización y persecución penal selectiva, señalamientos de expertos de Naciones Unidas respecto a adopciones ilegales y el papel de la postulante cuando dirigía Hogar Temporal Elisa Martínez, conclusiones de la CIDH derivadas de la visita a Guatemala en la que se manifestaron la preocupación por los patrones de criminalización, persecución penal y procesos judiciales dirigidos contra fiscales, jueces, exoperadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos. Los medios de comprobación de la impugnación fueron los señalados al momento de admitirse la misma y contra ellos la postulante argumenta: 1. Impugnación por errores de forma, rechazo liminal. La postulante solicita el rechazo inmediato del señalamiento basándose en deficiencias administrativas críticas del objetante. Falta de identificación. Indica que Cardona no adjuntó fotocopia de su DPI ni consignó su código único de identificación, lo cual es un requisito obligatorio según el artículo 16 de las normas internas y la ley del RENAP. Falta de acreditación. Señala que aunque se identifique como diputado, no presentó documento que acredite dicha calidad. Inobservancia del principio de legalidad. Advierte que si la comisión admite ese señalamiento sin los requisitos de identificación que sí exigió a los ciudadanos, estaría vulnerando la certeza y seguridad jurídica del proceso.
2. Defensa de la idoneidad y la honorabilidad. Sostiene que sus calidades éticas y profesionales no pueden ser cuestionadas mediante opiniones subjetivas. Validación de etapa. Argumenta que la comisión ya validó su perfil al incluirla en la nómina oficial de participantes tras una minuciosa revisión de su expediente de 13 documentos. Presunción de inocencia. Reitera que la honorabilidad solo puede restringirse mediante una sentencia firme y ejecutoriada, lo cual no existe en su contra. 3. Respuesta a los cargos de impunidad y gestión. En respuesta al supuesto debilitamiento de la Fiscalía Especializada, la postulante argumenta: crecimiento histórico. Presenta informes de gestión que demuestran la cobertura nacional del Ministerio Público y certificaciones ISO de calidad. Liderazgo en eficiencia. Cita datos del CIEN, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, donde el Ministerio Público ocupa el primer lugar en eficiencia en el sector justicia desde 2018. Independencia judicial. Sostiene que las quejas sobre retrasos en audiencias o medidas de prisión preventiva competen exclusivamente al organismo judicial, no a la jefa del Ministerio Público. 4. Respuesta a sanciones internacionales. Respecto a las medidas restrictivas o sanciones impuestas por gobiernos extranjeros, soberanía nacional. Argumenta que las decisiones de otros países son unilaterales y no tienen efectos legales dentro del territorio de Guatemala. Inexistencia de impedimentos. Señala que sanciones internacionales no figuran en la Constitución ni en las leyes guatemaltecas como impedimento para el cargo. Prueba en contrario. Presenta una constancia del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que hace constar que no se ha notificado al Estado de Guatemala restricciones de tipo internacional contra su persona. Violación al debido proceso. Indica que dichas sanciones extranjeras no le permiten ejercer su derecho de defensa ni fueron notificadas formalmente, por lo que tomarlas en cuenta violaría el control de convencionalidad. 5. Deficiencias probatorias de la objeción. La postulante critica que los medios de prueba del objetante consisten en impresiones de página web sin enlaces verificables, notas periodísticas sin confirmación, informes parciales sin firmas ni sellos de autenticidad. Como prueba de descargo, presenta publicación del Diario de Centroamérica, carencia de antecedentes penales, carencia de antecedentes policiales, constancia de la PDH, finiquito de la Contraloría General de Cuentas, antecedentes disciplinarios del Ministerio Público, antecedentes disciplinarios del Ministerio Público, constancia laboral de la Corte de Constitucionalidad, carencia de sanciones, certificación disciplina judicial OJ, constancia del régimen disciplinario de la OJ por carencia de sanciones, constancia administrativa del Ministerio de Gobernación de carencia de sanciones, certificación laboral del Tribunal Supremo Electoral, constancias de recursos humanos del Tribunal Supremo Electoral, constancia de la SBS, carencia de sanciones, informe de fortalecimiento institucional, reportes sobre estadísticas y justicia restaurativa, oficio de gestión de calidad, oficio de sentencias condenatorias, informe anuales de labores, reconocimiento sindical, reconocimiento de prevención de la tortura, reconocimiento de presidencia otorgado por la Secretaría de Comunicación Social en mayo de 2023, reconocimiento de modernización del sector justicia, galardón de la instancia coordinadora de la gestión como fiscal en mayo de 2023, oficio de MINEX, sobre ausencia de notificaciones internacionales, acta notarial de flujogramas del CIEN, descarga de métricas de eficiencia y justicia del 2018 a 2024, certificación de información pública, prueba de envío electrónico de informes anuales a la Secretaría Ejecutiva, certificación de información pública, constancia de participación del personal en talleres de la Ley de Acceso a la Información, oficio de validaciones ISO, enlaces oficiales para verificar certificados ISO, certificación percepción INE, prueba de encuesta del Instituto Nacional de Estadística, con percepción favorable hacia el Ministerio Público, certificación de informe 2018-2022, certificación de informe 2022-2023, certificación de informe 2023-2024, certificación de informe 2024-2025, certificación
del documento administrativo de mayo de 2019, de junio de 2019, de mayo de 2020, de mayo de 2020, de mayo de 2021, de mayo de 2021, de mayo de 2022, de mayo de 2022, de mayo de 2023, de mayo de 2023, de mayo de 2024, de mayo de 2024, documento administrativo de mayo de 2025 y documento administrativo de mayo de 2025. Esas serían, señora Presidenta, el resumen relacionado a esta impugnación. Muchas gracias. Se somete a consideración y aprobación de los presentes que se tienen por recibido el memorial y medios de prueba presentados por la postulante María Consuelo Porras Argueta de Porres, con el objeto de que cada comisionado haga su evaluación y análisis en el momento oportuno, con la señal acostumbrada, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 votos. Por unanimidad, señora Presidenta. Muchas gracias. Continuamos. Muy bien. Muy bien, esta impugnación se refiere al aspirante también 035, María Consuelo Porras Argueta de Porres, según la impugnación recibida de alcaldes y autoridades de la Alcaldía Indígena Central Municipal Maya Ixtle, Nevaje, El Quiché, Sololá, Santiago Atitlán, Quetzaltenango, Totonicapán, Santa Lucía, Tatlán, Panajachel, San Marcos, La Laguna. Los argumentos del señalamiento recibido oportunamente era por falta de honradez y reconocida honorabilidad, debido a que se le cuestiona su integridad ética por las masivas sanciones internacionales de más de 40 países, de organismos globales, por intentar socavar la democracia y resultados electorales, uso indebido del aparato fiscal para la criminalización, falta de capacidad e imparcialidad, desmantelamiento de la lucha contra la corrupción, eliminación de controles internos institucionales y cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, priorizando el beneficio de redes de poder sobre la justicia objetiva. Los medios de comprobación de la impugnación fueron analizados al momento de darle trámite a la misma, y los argumentos del aspirante contra estas impugnaciones se refieren a 1. Impugnación de forma, rechazo in limine. La postulante se solicita que los señalamientos sean rechazados sin entrar a conocer el fondo por las siguientes razones. Falta de sustento probatorio. Argumenta que los objetantes no adjuntaron medios de prueba concretos que demuestren la veracidad de sus afirmaciones. Carga de la prueba. Indica que los comisionados no tienen la obligación de investigar las páginas web o links sugeridos por los objetantes. Quien afirma un hecho debe probarlo con documentos físicos o legales en el memorial. Incumplimiento del artículo 16. Sostiene que las tachas no son claras ni concisas y no cumplen con los requisitos de las normas internas de la comisión. 2. Defensa de la honorabilidad e idoneidad. Derecho de postulación. Invoca el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que faculta al fiscal general para postularse nuevamente. Afirma que es un derecho que solo puede limitarse mediante una sentencia firme. Expediente de mérito. Reitera que ya acreditó su idoneidad ética, académica y profesional con 13 documentos oficiales que llevaron a incluirla en la nómina de participantes en marzo de 2026. 3. Descargo de la tacha 1, sanciones internacionales, lista Engel y Unión Europea.
Los objetantes señalan que su inclusión en la lista de actores corruptos de Estados Unidos y en la Unión Europea demuestra falta de honorabilidad, inaplicabilidad de leyes extranjeras. La postulante argumenta que la lista Engel se basa en una ley de un país extranjero que no es vinculante en Guatemala. Presenta constancia del Ministerio de Relaciones Exteriores que certifica que no existe ningún tratado ratificado por Guatemala que valide dicha lista como ley nacional. Violación al debido proceso. Sostiene que las sanciones de la Unión Europea son unilaterales y basadas en perfiles falsos, bots, o medios de comunicación tendenciosos. Alega que nunca fue citada, oída ni vencida en juicio en esos países, vulnerando su derecho de defensa y presunción de inocencia. Soberanía. Cita a la relatora de la ONU, Alena Dohan, para argumentar que las sanciones unilaterales son ilegales por ser extraterritoriales y violar la soberanía de los estados. 4. Descargo sobre la tacha 2. Criminalización de operadores y líderes. Los objetantes mencionan informes de la CIDH y la ONU que señalan el uso del MP para perseguir a opositores, periodistas y jueces. Mandato constitucional. Responde que el MP solo cumple con su función de investigar denuncias ciudadanas, ejercer la acción penal, no puede considerarse instrumentalización o criminalización. Rechazo a informes internacionales. Presenta pruebas. Oficio de la Secretaría de Asuntos Internacionales del MP 2024, donde la institución rechaza categóricamente las observaciones de la CIDH tras su visita en loco, calificándolas de atentados contra la autonomía e independencia del Ministerio Público. Defensa de la autonomía. Argumenta que los informes internacionales no pueden inferir en las investigaciones en curso, ya que eso constituiría una obstaculización a la justicia nacional. Impugnación de forma. Rechazo in limine. Dentro de las pruebas de descargo presenta documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, constancia de fecha 22 de marzo de 2022 que Guatemala no ha ratificado instrumentos internacionales relacionados con la lista Engel. Oficio 92-2022, respuesta del ministro Mario Búcaro, indicando que no hay registros oficiales de que Estados Unidos haya comunicado la designación de la postulante en dicha lista. Oficio SAIC de 28 de diciembre de 2023, rechazo oficial a la publicación de la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project, que la calificó como personaje corrupto del año 2023. Respuestas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Oficio 2907-2024 de rechazo a las observaciones preliminares de la visita in loco por considerarlas un atentado contra la autonomía del Ministerio Público. Oficio de fecha 10 de octubre de 2024, respuesta que califica las afirmaciones de la CIDH como alejadas de la realidad e interferencia ilegal. Oficio de fecha 03 de septiembre de 2024, rechazo específico a la sexta recomendación de la CIDH, defendiendo el trabajo institucional. Certificaciones y estadísticas de gestión. Certificaciones ISO que acreditan estándares internacionales de calidad. Flujogramas del 100, encuesta del INE, informes y respuestas institucionales, réplica del informe INECIP 2025, documento de respuesta al informe Eficacia e Impunidad de la Alianza por las Reformas, informes anuales, certificaciones consolidadas de las memorias de labores de mayo de 2018 a periodo 2024-2025, material audiovisual y testimonial, audios y videos, certificación de grabaciones relacionadas con los señores Luis Pacheco y Héctor Chaclán, jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, sentencias sobre el personal de confianza, fallos de 2021, 2022, 2024, 2025, que definen legalmente la categoría de trabajador de confianza y representación del patrono. Auto de amparo de fecha 7 de mayo de 2024, resolución dictada por la Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal de Extraordinario de Amparo, estatus en el proceso actual, publicación del Diario Oficial de fecha 9 de marzo de 2026, copia del listado donde la Comisión de Postulación confirma que la candidata cumplió con los requisitos de ley para participar, presunciones legales humanas,
todas las deducciones lógicas que favorezcan a la postulante derivadas de las pruebas anteriores. Sería el resumen, señora presidenta. Muchas gracias. Se somete a consideración y aprobación de los presentes. Se tiene por recibido el memorial y medios de prueba individualizados y presentados por la postulante María Consuelo Porras Argueta de Porres, con el objeto que cada comisionado haga su evaluación o análisis en el momento oportuno con la señal acostumbrada, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 votos. Unanimidad. Muchas gracias. Continuamos. Este sería el último señalamiento, la última prueba de descargo es del expediente 035. María Consuelo Porras Argueta, ante el señalamiento de la impugnación presentada oportunamente por Juan Francisco Sandoval Alfaro, señalando control indebido de coordinaciones con la PNC, se denuncia que Porras centralizó toda la comunicación y operativo entre la FESI y la Policía Nacional Civil directamente en su despacho, eliminando la coordinación directa necesaria para la eficacia penal, lo que provocó retrasos injustificados, riesgo de filtración de información en casos de alto impacto y restricción a la autonomía funcional de los fiscales. Tacha 2, criminalización tras denuncia de actos irregulares. Tras la declaración de un abogado sobre posibles actos de corrupción e influencia indebida en procesos judiciales por parte de asesores del despacho de la fiscal general, Porras no promovió una investigación para esclarecer los hechos. Por el contrario, se impulsaron acciones de criminalización contra el propio denunciante, evidenciando un patrón de protección a su entorno cercano. Tacha 3, interferencia en investigación por filtración de información. La fiscal general intervino para retirar de la FESI una investigación sobre la filtración de información bajo reserva judicial. Los medios fueron analizados al momento de la admisión de la impugnación. Contra esta impugnación, la aspirante presenta como descargo los siguientes argumentos: impugnación de forma, rechazo in limine. La postulante solicita a la comisión que rechace las tachas de inmediato sin entrar a conocer el fondo, basándose en los siguientes incumplimientos procesales. Falta de personería. Argumenta que la abogada Claudia González no acreditó su representación legal, no adjuntó el testimonio del mandato ni copia legalizada que demuestren sus facultades para actuar en nombre de Sandoval Alfaro, lo cual viola el artículo 16 de las normas internas y 191 de la Ley de Organismo Judicial, 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Prueba no idónea. Señala que el objetante presenta documentos internos del Ministerio Público a los que no debería tener acceso, así como copias ilegibles de declaraciones testimoniales que carecen de certeza jurídica. Ausencia de sentencia. Reitera que los señalamientos son suposiciones y que su derecho a postularse solo puede limitarse mediante una sentencia firme y ejecutorial, lo cual no existe. Defensa de la honorabilidad e idoneidad. La candidata sostiene que su perfil ético profesional ya fue validado por la comisión. Cumplimiento de perfil. Afirma haber acreditado los aspectos ético, académico, profesional y de producción humana mediante 13 documentos clave. Validación previa. Indica que el hecho de haber superado la fase de revisión de expedientes y aparecer en la lista oficial del Diario de Centroamérica es prueba suficiente de su idoneidad. Descargo sobre tachas específicas. Tacha 1, intervención en coordinaciones con la PNC. Argumento. Sandoval Alfaro la señala de centralizar operativamente las capturas de la FESI. Defensa. La postulante afirma que, como fiscal general, tiene la facultad constitucional y legal de dirigir a los cuerpos de seguridad. Asegura que las coordinaciones se hicieron precisamente porque el mismo Sandoval reportó obstáculos con la policía, por lo que ella intervino para fortalecer la investigación, no para obstruirla. Tacha 2, irregularidades y criminalización de denunciantes. Argumento. Se le señala por hechos relacionados con el caso la impunidad de la FESI. Defensa. Sostiene que el objetante utiliza como prueba una declaración testimonial de un expediente bajo reserva
al que no debería tener acceso. Invoca el principio de responsabilidad personal, indicando que ella no tuvo participación en dicha declaración y que no existe denuncia ni condena en su contra por estos hechos. Tacha 3. Protección a Ricardo Méndez Ruiz. Argumento. Se le acusa de interferir para proteger a Méndez Ruiz remitiendo investigaciones a otras fiscalías. Defensa. Explica que la distribución de casos es una función administrativa de la Oficina de Atención Permanente, regulada por el Acuerdo 60-2019 del Ministerio Público. Niega una instrucción arbitraria y afirma que el traslado de expediente responde a criterios de organización y gestión institucional para garantizar la imparcialidad. Pruebas de descargo. Copia simple del memorial y documentos adjuntos que presentó el señor Sandoval Alfaro a través de su mandataria judicial con representación, Claudia González Orellana, en el cual no hubo el testimonio, certificación legalizada o copia simple de la escritura pública 27 de fecha 23 de julio de 2021, autorizada por la notaria Brenda Esmeralda Galicia Guerra, razón por la cual no se acredita la personería. 2. Hoja de publicación del Diario Oficial de Centroamérica en la que se publicó el listado de nombres de los candidatos a fiscal general de la Fiscalía y jefe del Ministerio Público. Copia certificada del Acuerdo 60-2019, aprobado por la Fiscalía General de la República y jefe del Ministerio Público, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Gestión de Fiscalías. 4. Copia simple de sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 11 de octubre de 2019, caso Valenzuela Ávila versus Guatemala. 5. Oficio de fecha 20 de marzo de 2026 emitido por la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación SAIC. 6. Copia certificada del acta 9 de 18 de marzo de 2021 que contiene pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Ministerio Público y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público, así como la resolución 1-2022 emitida el 14 de febrero de 2022 por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 7. Copia simple de la apelación de sentencia de amparo de expedientes acumulados 1403-2021, 1448-2021 de la Corte de Constitucionalidad de fecha 2 de septiembre de 2021. 8. Presunciones legales y humanas que lo probado se derive. Ese sería el resumen, señora Presidenta. Muchas gracias. Se somete a consideración. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos. Se estarán subiendo a cargar nuestra página para efectos de transparencia y publicidad de este proceso. Y le doy toda la palabra a Alejandro Cordón. Gracias, presidente. Solamente para hacer constar que, como lo hice cuando se analizó la admisión del señalamiento, igualmente me abstengo en la votación ya sobre el descargo presentado. Gracias, presidente. Muchas gracias. Si no hay alguna otra consideración, estaríamos para entrar al punto de ¿Se me escucha bien? No, sí, solo quería hacer una pequeña aclaración debido a varias peticiones que se hicieron dentro de las solicitudes de postulantes que presentó Tachas.
pidiendo que no se entrara a conocer, por considerar el postulante o la postulante que faltaba algún requisito formal para presentar la tacha. Es importante saber que el momento, solo pues para la comisión de postulación, sino que también para en general la sociedad, el momento que estamos ahorita responde el artículo 20 de la ley de comisión de postulación, en la cual indica que el profesional que presentó la tacha deberá ser escuchado en un plazo de 5 días con el objeto que presente sus pruebas de descargos y las estudia. Este es el momento en el que estamos. No, la comisión no está facultada para ninguna otra tipo de pronunciamiento con respecto a ahora rechazar alguna tacha que ya en su momento se aceptó, ni tiene efectos materiales para la continuidad del postulante o la postulante dentro del proceso. Es importante indicarlo, ya que nuestras peticiones está pues no aceptar estas o no entrar a conocer de fondo, en algunos casos la tacha. Y de hecho, si lo vemos un poco con el espíritu de la norma, la oportunidad que se le da al postulante después de recibir una tacha, porque todas las tachas se leyeron y se rechazaron algunas pues por falta de requisitos, por no presentar pruebas, etcétera, lo que ya fue en su momento. En este momento pues se dio la oportunidad incluso de aclarar a las tachas que se aceptaron. O sea, no hay ninguna afectación, ningún incumplimiento de las normas, sino que al contrario, la comisión se está limitando a lo que le autoriza el artículo 20 de la ley de comisiones. Gracias. Muchas gracias. Se toma nota de lo manifestado por el decano Maldonado. Y no habiendo otra consideración, antes de pasar al punto quinto, que es la convocatoria a entrevista, donde vamos a fijar la hora, el día y la duración de la entrevista, vamos a hacer un receso de 10 minutos. Muchas gracias. De 20 minutos, disculpe. Bueno, responder, o sea, ahorita las psicométricas los resultados los tienen que mandar a Dubai y luego ya los someten a los expertos cuando responden. ¿Terminamos? Adiós. Amigos.